Bienvenidos a Escuela de Derecho, donde aprenderéis Derecho de forma divertida. En este primer vídeo hablaremos del estado de alarma generado por el coronavirus, así que vamos a empezar. ¿Qué es el estado de alarma? A través de este vídeo repasaremos las consecuencias legales de declarar un estado de alarma. Para ello, vamos a empezar por la Constitución española, que en su artículo 116 recoge los estados de alarma, excepción y sitio, según la gravedad de la situación, siendo el estado de alarma el más leve y el de sitio el más grave. ¿Por qué se ha declarado el estado de alarma? Como todos sabéis, el coronavirus ha generado que el gobierno active el estado de alarma. ¿Pero qué medios legales ha utilizado para activarlo? Lo ha hecho a través de la Ley 4/1981 de estados de alarma, excepción y sitio. Esta ley permite declarar el estado de alarma cuando existen alteraciones graves de la normalidad. ¿Pero cuáles son estas alteraciones graves? Una de ellas serían las crisis sanitarias como epidemias y situaciones de contaminación grave. El coronavirus, al ser una crisis sanitaria, permite que el gobierno active el estado de alarma. ¿Pero es esta la única forma de activar el estado de alarma? No, existen otros supuestos por los que el gobierno puede también activar el estado de alarma. Como por ejemplo, catástrofes como terremotos, inundaciones, incendios o accidentes de gran magnitud. O también cuando existe una paralización de los servicios públicos esenciales o cuando existen situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. ¿Y el estado de alarma afecta a todo el país? Es el gobierno quien tiene que decidir si el estado de alarma se aplica a todo el país o a determinados territorios. En el caso del coronavirus, como todos sabemos, se aplica a todo el país, pero vamos a poner un ejemplo divertido en el que no sería así. Imaginemos que la gente que vive en Canarias es inmune al coronavirus. En ese caso, el gobierno podría decidir que el estado de alarma no se aplique en Canarias y que los canarios sigan con su vida normal. Hablaremos ahora de las medidas que se pueden tomar bajo el estado de alarma. Algunas de ellas las reconoceréis ya que las estamos sufriendo ahora mismo. Vamos a empezar hablando por la limitación de la circulación. No se puede salir a la calle sin tener una justificación o una razón. ¿Y cuáles son estas justificaciones o razones para salir a la calle? El decreto aprobado por el gobierno ha establecido que se puede salir a la calle cuando realices alguna de las siguientes actividades: comprar alimentos o productos farmacéuticos, ir a centros sanitarios, ir a trabajar, cuando volvamos a nuestra residencia habitual, ayudar a mayores, menores, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, cuando vayamos al banco o aseguradoras, o cuando tengamos que hacer desplazamientos por causa mayor o necesidad, es decir, cualquier emergencia que tengamos. ¿Esto quiere decir que solo puedo salir a la calle si hago alguna de las actividades anteriores? No, hay un apartado en el decreto que permite salir a la calle si realizamos actividades análogas a las descritas anteriormente. Es decir, tienen que ser actividades parecidas a las descritas anteriormente. Pero hay que tener en cuenta que estas actividades las tenemos que hacer nosotros mismos, salvo que acompañemos a personas con discapacidad o por otra cosa justificada. Es decir, debemos ir solos por la calle salvo que acompañemos a alguien con discapacidad o que tenga dificultades para moverse u otra razón parecida. Vamos a poner un par de ejemplos. Imaginemos que tenemos que sacar al perro o que tenemos que tirar la basura. Estas actividades no están incluidas en la lista que acabo de mencionar, pero se entenderían análogas y por tanto las podríamos realizar, siempre y cuando las realicemos de forma individual. Solo podemos realizar actividades acompañados si la persona a la que acompañamos tiene una discapacidad o alguna circunstancia parecida que no le permita valerse por sí misma. Es muy importante tener en cuenta que todas las actividades que realicemos tienen que tener una causa justificada. Otra de las medidas adoptadas bajo el estado de alarma es la suspensión de la actividad comercial y cultural. En cuanto a la actividad cultural, quiere decir que no habrá espectáculos públicos. Museos, estadios de fútbol, teatros permanecerán cerrados por el riesgo de contagio del coronavirus. Y en cuanto a la actividad comercial, la mayoría de tiendas permanecerán cerradas, salvo las que permite el decreto, que por lo general son tiendas de alimentación, farmacias, gasolineras, es decir, tiendas que venden productos de primera necesidad, pero también pueden abrir peluquerías o tintorerías u otro tipo de locales. Por lo tanto, si yo tuviese una tienda, tendría que ver el artículo 10 del decreto y su anexo para saber si puedo abrir mi tienda o no. El gobierno puede también requisar temporalmente bienes. Vamos a poner un par de ejemplos en cuanto a esto. En caso de necesidad e interés, el gobierno podría requisar temporalmente mi coche. O, si tuviese un número significativo de mascarillas, el Estado también podría requisármelas, ya que son imprescindibles para el momento que estamos viviendo. Esto ya ha sucedido en varios puntos de España donde la Guardia Civil ha requisado importantes cantidades de mascarillas. En cuanto a empresas e industrias, el Estado puede intervenir y ocupar empresas si fuese necesario. Lo que no puede hacer es entrar en ningún domicilio particular. Es decir, si yo tuviese una empresa, podrían entrar e intervenirla, pero no podrían entrar en mi domicilio salvo que tuviesen una orden judicial. También pueden limitar y racionar artículos de primera necesidad y controlar el abastecimiento. Si, por ejemplo, hubiese muy poco pan o leche, el gobierno podría racionar el pan y distribuirlo entre la población de la forma más equitativa. Además, podrían tomar el control del abastecimiento de los bienes de primera necesidad.
Por último, vamos a hablar de medidas que se han tomado en sectores estratégicos. Se han tomado medidas en materia de transporte, como reducir la oferta al menos en un 50%, en materia de justicia, donde se han suspendido los plazos procesales salvo en algunos procedimientos, han limitado el uso de la frontera y también podrían cerrar carreteras en determinados supuestos. Vamos a ver ahora qué pasa si incumplo las restricciones. Podrían imponerme una multa, que en los casos más leves es de 100 euros y en los más graves de 600.000 euros. Y también podrían imponerme una pena de hasta 1 año de prisión. ¿Y cuánto dura el estado de alarma? El estado de alarma puede durar 15 días. Pasados estos 15 días se puede prorrogar con la autorización del Congreso. Por lo tanto, debemos esperar hasta el 29 de marzo, fecha en la que se decidirá si el estado de alarma se prorroga o no y cuánto tiempo se prorroga. Y por último, daros las gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y si ha sido así, suscribiros a mi canal, donde encontraréis más vídeos sobre derecho. ¡Hasta la próxima!